Hola, ¿cómo están? Gracias por sumarse al radio podcast Cimarrón. Mi nombre es Nahuel Peña Ayala, coordinador, fundador del CEA. Hoy les quiero hablar y de alguna forma desarrollar esta idea, que es algo que tal vez no está en agenda o tal vez ciertos grupos no lo traten, pero desde el CEA lo vemos con urgencia. Por eso el día 11 de julio vamos a estar haciendo un conversatorio sobre este tema, que es el avance de la ultraderecha y cuál es el rol, cómo sería el lugar donde se plantaría el antiespecismo político, ¿no? Los veganismos populares. Así que voy a dejar acá expuesta una idea que se puede seguir desarrollando, pero que nos parece crucial. Por un lado, porque el avance de la ultraderecha va en contra de todo, en contra de la vida. Es antiderecho porque no le interesa la vida, la naturaleza, los demás animales, no le interesa nada, solamente el lucro, la ganancia y por sobre todo trabajar para la élite, para ese 1% más rico del mundo. Son empleados de ese proyecto. Y para eso hoy quiero vincular esta idea que se está utilizando, o por lo menos acá en Latinoamérica, está teniendo un fenómeno que es la representación simbólica de un animal, en este caso un animal salvaje, silvestre, que sería indomable, ¿no? Que sería el león, el tigre, para generar este arquetipo de hombre cis heteropatriarcal, blanco, que viene a traer justicia a un mundo de desolación, comunismo y por sobre todo, como ellos lo quieren argumentar, ¿no? De batalla cultural porque se pierden los valores judíos cristianos. Entonces, vamos a desarrollar un poco esta idea y qué es lo que yo pienso acerca de por qué se invoca el arquetipo animal para querer traer una idea que justamente es todo lo contrario y está más cerca de la domesticación y brindar una sumisión a los intereses del gran capital. En su campaña previa a las elecciones de 2023, en donde Javier Milei recorría algunos canales de televisión, sí, algunos canales, porque no iba a todos, obviamente iba a la mayoría donde la pauta estaba arreglada para no repreguntar y no incomodar al candidato en ascenso, ¿no? Cantaba en todos lados, hacía esta ridiculez. Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender pan y joke a plena luz del día, ¿no? A los gritos de una forma horrible. Esta canción de La Renga, esta banda de rock de nuestro país, de Argentina, incluso a La Renga varias veces le dijo que no lo haga más, le demandó que no utilice su canción para su campaña proselitista, pero no pasó. Y lo curioso es que esta banda, incluso si ven su imagen, usan la imagen del Che Guevara, ¿no? Entonces, cuando me conviene son todos zurdos y cuando no, y lo puedo usar, lo voy a usar. Entonces, bueno, estas son algunas de las millones de contradicciones de su plan en contra de la batalla cultural. Pero bueno, en Argentina sucedieron esas elecciones para el año 2023. En la primera vuelta no se consiguió imponer, pero sí en el balotaje, donde compitió con el candidato del progresismo barraquinerismo, que fue en este caso Sergio Massa. Y llega a ganar por casi 10 puntos, ¿no? El 55 y algo contra el 43% de ese balotaje y termina siendo electo presidente de la nación. En este caso voy a dar estos datos porque ahora voy a seguir avanzando y voy a mostrar cómo eso se modifica un poco. El león, símbolo de fuerza y dominio, rey de la naturaleza, indomable, cosa que desde su espacio quería dejar claro, y ser el león que termine con la casta y el kirchnerismo hambreador. Necesitaba un símbolo fuerte y habría que usarlo. A fuerza de gritos e insultos hacían lugar en los medios de televisión y redes sociales el nuevo fenómeno al cual todos querían entrevistar, ¿no? Como este famoso outsider
de la política, ¿no? El outsider de la política. En este relato, bueno, la escasa intervención del libre mercado, la propiedad privada y el individualismo metodológico como su recurso, apelando a la escuela austríaca. Recuerden que para muchos economistas la escuela austríaca es algo filosófico más que económico-político. Entonces, lo que estamos viviendo, implementando estas políticas, que en general no están siendo aplicadas como el manual de ellos lo requiere, sino un poco más livianas, pero igual así tremendas, en el estilo liberal, son las del ajuste y el saqueo hacia, en este caso, el pueblo argentino, pero es el modelo que el universo libertario quiere imponer por sobre todo. Pero es curioso porque previo a esta instancia, cuando todavía no se había llegado a las elecciones, esos debates que se ven por televisión, donde van diferentes partidos políticos, pero en general son muy similares porque casi todas pertenecen a un programa capitalista, burgués o conciliador, excepto el programa de la izquierda revolucionaria, en este caso representado en Argentina por la referencia de Miriam Bregman, y se hizo viral esa circunstancia porque ella lo apodó, más que rugir como un león, es un gatito mimoso del poder, ¿no? Otra simbología más que habla, ¿no?, bastante de lo que funciona. Después tendríamos que analizar, ¿no?, el lenguaje especista y todo eso, pero acá yo me quería referenciar a esto, ¿no? Como el león que ruge, que quiere terminar con la casta, cuando se hace un escáner de su programa, es un programa del saqueo que beneficia solamente a la élite. Entonces, acá sale la primera pregunta: ¿por qué necesita armarse, invocar la fuerza de león para terminar con la casta podrida que supuestamente iban a combatir, y es cuál la que generó la desigualdad y la pobreza, ¿no?, en el mundo, y no hacerlo de otra forma? Bueno, porque acá también, hilando más fino, está esto, ¿no?, que alguna vez hemos hablado, leído, de la aversión y el miedo, ¿no?, que se le tiene también a lo salvaje, a lo silvestre, que representa todo un respeto. Entonces, para poder engañar como un artilugio marketinero, bueno, traigamos a esos leones también con una épica bíblica, ¿no? Porque Milei siempre habla de eso, ¿no?, como algo místico. Es el único que podría domar, fíjense que usan la palabra domar, a todo aquel que no sea parte de su plan. Y es curioso porque justamente lo que menos hacen es tener esa pureza, porque son un grupo que se conforma justamente por la corrupción. Esa estructura no es que tiene fallas, no, esa estructura, la de ellos, es así, está formada de esa forma, a base de la meritocracia y de todos los engaños posibles para hacerle creer a alguna parte de la gente en su relato de que es la medida correcta y que este cambio es necesario. Entonces acá no es solamente Milei como persona, sino todo el proyecto. Sacándola él, poniéndolo a otro, funcionaría lo mismo. Entonces es criticable de que utilicen a un outsider, sí, claro, pero en este caso, para la política que ellos quieren y para la democracia como ellos la quieren implementar y utilizar, no es necesario una persona que sea coherente con lo que se necesita para poder gobernar. Entonces, son como varias cosas. Tengo que disfrazar al político, en este caso de fuerza, porque el programa y las raíces son débiles, porque está claro de que en ningún lugar del mundo va a funcionar esta idea de que haya mejores salarios aplicando una austeridad en cierto sector
por sobre todo a la clase trabajadora, y dándole beneficios a los empresarios más ricos de la oligarquía nacional. Nunca sucedió eso de que iba a crecer una industria a través de menos retenciones, menos impuestos. Ellos pueden invertir porque supuestamente el Estado mugriento que el progresismo dejó o deja no permite, ¿no? Como que esté asfixiado ese capital. Por un lado hay varias cosas. Los capitalistas siempre van a pensar en tener más ganancias, y por otro lado el progresismo también se basó en falsas esperanzas de un mejor cambio, un estado mucho más benefactor, y no hizo ni una cosa ni la otra. Siempre fue a mitad de camino, como dice Pablo Semán, el sociólogo, es como una frazada corta, nunca te termina de abrigar bien. Entonces lo que hizo el progresismo es asfaltarle el camino a una política de ultraderecha que llega prometiendo justamente terminar con todo lo que no se hace, no lo hace, y por sobre todo afina su maquinaria de recaudar para la élite, para ese 1% más rico que tiene sede en todos lados. Es así que, fíjense, ahora nos vamos a trasladar a Colombia y lo que sucede hoy en día. Colombia 2026. Llegan las elecciones y el candidato para renovar a Gustavo Petro era Iván Cepeda. Por un lado, el Pacto Histórico, una coalición amplia que aglutina a diversos movimientos progresistas, ecologistas y sociales. En junio oficializaron su conciliación como un único partido político a través de un acuerdo de fusión entre movimientos como Colombia Humana, el Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista. Por el otro lado estaba el abogado de la ultraderecha, Abelardo de la Espriella, que con su propio partido, Defensores de la Patria, consigue ir al balotaje y ganarle al candidato del Pacto Histórico. De la Espriella, el Tigre obtuvo 12.960.166 votos, mientras que su rival de izquierda, Iván Cepeda, alcanzó 12.708.312. Así informó el CNE en Colombia. La imagen que acá utiliza el tigre, o sea, de la Espriella como el tigre, es símbolo de garra y mano dura para combatir la corrupción, el narcotráfico, ¿no? Y por sobre todo poner orden. Utiliza esas palabras también. Otra vez la retórica, crear todo este personaje de la bestia indomable, un tigre. Me gustó que vi y leí que han compartido ciertos activistas, ¿no? Utilizando también como un recurso en estos territorios donde no hay tigres, pero sí hay cóndores, no hay tigres, pero hay animales que están ahí desde siempre y resisten, ¿no? Como símbolos de resistencia y de oponerse a esta forma colonial también, porque en el fondo recordemos que todos estos personajes son parte del mismo sistema colonial, que tiene como un eje central la política de Estados Unidos, la cual es más favorecida. Uno de los puntos importantes de que ellos estén en el poder es quedarse con todos los bienes comunes, en nuestro caso en Argentina el litio, pero sabemos que el agua es importante, el petróleo, todo lo que se pueda saquear para mantener la hegemonía de uno de los imperios, en este caso Estados Unidos, va a ser clave de acá al 2030, porque fíjense que sus candidaturas, en este caso va a ser el 2030 en Colombia, acá en Argentina el 2027, pero quieren seguir renovando. Y digo este dato porque vuelvo a lo mismo, cambiamos el personaje, pero dejamos ese arquetipo, es lo que se necesita, ¿no? Entonces le habla a la sociedad de estos tigres, estos pumas, perdón, estos tigres, estos leones, que son los que van a domar a la clase corrupta y poner este orden en este mundo tan fragmentado. Me voy un cachito hacia otros países, por ejemplo, en Perú, también una sociedad ultra polarizada, donde se estaba
disputando Sánchez y Fujimori. Al final, Fujimori, Keiko, de la casta política peruana, termina ganando con el 50.13% y Sánchez, también de Juntos por el Perú, toda una coalición progresista, con el 49,86%. O sea, Fujimori recibió 9.223.396 votos, mientras que Sánchez sumó 9.173.755 votos. Acá la diferencia es más corta, no llegan a 50.000 votos. ¿Sí? Todo esto es información brindada por la OMPE de Perú. Es más, hay gente que dice, si en este momento hubiese elecciones en Brasil entre el candidato del lulismo, que puede ser Lula o no, y el bolsonarismo con el hijo de Bolsonaro, pasaría lo mismo. Uno de los dos ganaría por escasos votos e incluso en un balotaje. Y ese es el otro punto de que no hay que sacar y prestarle atención. Estamos en sociedades completamente polarizadas, donde sí hay un avance de la ultraderecha, pero del otro lado, llámese fuerzas progresistas de izquierda, están resistiendo y están mostrando un indicador de que la gente no giró hacia esa dirección. Esa gente quiere tener una vida digna y no quiere que le aplasten la cabeza en el día a día. Para ir cerrando la idea, animales para deshumanizar, controlar y justificar la violencia. Se visten de tigre y de león para combatir la corrupción y poner orden. Supuestamente en lo económico y en lo social, pero odian la naturaleza, venden todo, mar, peces, hipopótamos, niegan la crisis climática y si fuese por ello las mujeres no deberían participar más en la democracia. El programa de la ultraderecha es la precarización de la vida. Eso es. La primarización de los bienes comunes y trabajar para el gran capital, la élite, la oligarquía, como le queramos llamar. Por eso es importantísimo encontrar esto, ¿no? En su relato misógino y violento, que es deshumanizar para controlar y animalizar para violentar. No es acá el tigre amigo de todos los animales, ni el león que resiste, sino es justamente utilizar esos arquetipos de una forma mística, de una forma pretenciosa, para poder seguir financiando un proyecto que lo que quiere es justamente terminar con la vida. Estamos discutiendo la vida o la muerte más que nunca. Por eso es importante. Y es así que yo me tomo entonces la libertad poética de decir, bueno, si ellos son estos tigres y estos leones de fantasía, acá nosotros somos esos carpinchos en resistencia, que viven en comunidad y que comprenden que la salida es colectiva y que nadie se salva solo. En Argentina hay un fenómeno que es el crecimiento de la izquierda revolucionaria, que no sucede en otras partes del mundo, porque no es una izquierda reformista, y sola, por sí sola, tampoco puede estar en el poder, porque recuerden, una cosa es ser gobierno y una cosa es estar en el poder. Para terminar con esta sociedad capitalista antivida y por eso, no solamente llegar al poder de una idea estructural o para abulonarse en el poder, sino justamente para poder llegar a ese mundo que nosotros queremos, donde haya un mundo de todos los mundos y de los demás animales, no sea solamente una mercancía. Entonces la realidad hoy en día es que esta lucha está un poco más atrás, si se quiere, en el sentido social, porque no tiene tanta inclusión. Sabemos que el veganismo es un movimiento bastante atomizado, despolitizado, pero así todo, desde el antiespecismo político y todos los veganismos populares, se está trabajando en redes politizadas justamente para poder empezar a hacer estas alianzas y trabajar con todos los movimientos sociales, feministas, ecologistas, antirracistas, para crear ese proyecto. En este caso,
hay un frente y se puede apoyar en ese frente, porque nadie lo va a poder hacer solo, porque desde del otro lado, desde la concentración del poder que tiene la hegemonía de la fuerza, están decididos a terminar con todo. Y cuando digo con todo es con la vida, porque sin agua no hay vida, sin aire no hay vida, si no hay árboles no hay vida, y mucho menos si se sigue utilizando la industrialización animal, no va a haber vida para nadie. Entonces, primero entendamos lo que sucede objetivamente y trabajemos para eso. Desde acá, desde el SEA, defendemos a los demás animales y trabajamos para eso, pero comprendiendo de que si no se tiene una visión crítica y profunda, no se puede seguir avanzando, y saber que hay un avance de la ultraderecha, comprender esto es importante, porque hay también una derecha animalista que busca y ayuda a crear este relato de que la responsabilidad está en los individuos y no en el programa, en el proyecto que ellos tienen para su vida. Entonces, la reflexión sería esa, este desarrollo, es por qué necesitan disfrazarse de animales. Claramente, porque los animales sí son indomables, sí son la fuerza y sí son ese mundo diverso el cual queremos, donde un pájaro vive su vida en un árbol, a su ritmo, a su tiempo y sus necesidades, y un carpincho en el humedal también. Entonces, esta idea de que la violencia y la fuerza de un tigre es el que ordena, cuando vamos a la naturaleza, cuando interactuamos, nos damos cuenta de que hay un equilibrio y una diversidad, y eso es lo que le da fuerza y vida justamente a la naturaleza, la diversidad. Hasta que llegamos hoy, les envío un abrazo fraternal, nos vemos en el próximo Radio Podcast.